Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hola, ¿qué tal? Nuevamente Jorge González dándole la bienvenida a nuestro foro internacional Despierta Ya de Rescatando el Amor. Como comentábamos en la sesión anterior aquí con Loreto Pérez, pensábamos que el tema del perdón iba a ser el tema más importante de este foro del año 2020, porque en esta gran oportunidad que tenemos de rehacernos, pues el punto de partida sin duda es el perdón, y como vimos en la primera parte, pues es muy claro que no hay otro camino, ¿no? Que si realmente queremos despertar, renacer y proyectar y relanzar nuestras vidas, tenemos que hacer ese alto en el camino y profundizar en el tema del perdón, porque es el único camino que realmente nos pueda dar una nueva proyección a nuestras vidas. Como comentábamos en la primera parte, Loreto es chilena, madre de 6 hijos, abuela de 5 nietos, ha participado mucho en el movimiento Shostan, con este tipo de talleres, desde hace 20 años en diferentes países, en Portugal, en Italia, en Chile, ahora en México. Una gran experta sobre el tema del perdón, un tema fundamental en lo que estamos viviendo hoy a nivel global, con esta gran crisis de salud, esta gran crisis de identidad, esta gran crisis de saber a dónde vamos y dónde queremos, de sentido, diría yo, ¿no? Entonces, pues nos quedamos. Loreto, bienvenida nuevamente. Gracias, Jorge. Qué gusto. Creo que para la gente que algunos habrán visto ya la primera parte, será un seguimiento muy natural. A los que no han seguido en la primera parte, que te ven ahora por primera vez, pues estamos hablando del tema del perdón. Nada más una breve introducción. ¿Por qué la importancia del perdón hoy en día? Bueno, un poco de lo que hablamos en la primera parte. Yo creo que la necesidad es bastante urgente por las realidades sociales que vimos hoy de polarización, de violencia y agresividad a nivel social, por un lado, pero también por la urgente necesidad de vivir relaciones más vitalizantes, más armoniosas, de mejor comunicación, pero sobre todo por el anhelo profundo que tenemos todos nosotros de una vida más en comunión, de una mayor paz interior y de una vida de relaciones que sea más rica para todos nosotros. En la sesión anterior trabajamos un poco, o fuimos elaborando, la raíz profunda de por qué nos cuesta tanto, pese a este anhelo profundo que tenemos de vivir mejores relaciones, por qué nos cuesta tanto vivirlas. Vimos cuál es el obstáculo, vimos la raíz profunda en la realidad del pecado, vimos cómo nos afecta en este desorden interior que vivimos, cómo esto nos va discapacitando para dar y para recibir amor. Hablamos de las heridas, hablamos de estas estructuras y moldes que nos impiden acogernos en la realidad de lo que somos, y esto como va provocando ataduras internas, mecanismos de defensa, y que nos van endureciendo interiormente y van generando resentimientos, y estos resentimientos nos van esclavizando interiormente y de alguna forma nos van impidiendo vivir esta tan anhelada relación de comunión que aspiramos internamente. Hablamos sobre el rencor, cómo el rencor nos paraliza internamente, y que Jesucristo nos entrega un camino, y ese camino es el perdón, y que el perdón es una puerta de entrada para las grandes promesas de Jesucristo, que es la libertad interior, el poder amarnos, como nos llama el primer mandamiento, y un camino para una vida en abundancia. Bueno, ya en un aspecto más práctico, pragmático, ¿cómo identificamos que tenemos resentimiento? ¿Cómo sabemos cuáles son mis resentimientos? Mira, yo tengo un cuestionario que es muy práctico, es casi gracioso, al estilo de las encuestas estas que hacen las revistas del corazón, así tipo revista Hola, pero
pero yo creo que nos puede ayudar un poco a ir como detectando y para mirarse interiormente, a ver, ¿yo estoy aquí o no estoy aquí? Es para ver si tengo resentimientos o no tengo resentimientos. Voy a hacer las preguntas a ver si nos pueden ayudar, si yo tengo resentimientos o no. Aquí voy. Me gustaría vivir el presente en relaciones más armoniosas, pacíficas y vitalizantes. ¿Tengo necesidad de reconciliarme con personas o situaciones de mi historia? ¿Hay personas o recuerdos del pasado o del presente que tienen el poder de hacerme perder la paz, descomponerme interiormente o que me llenan de rabia, tristeza o frustración? Observo en mí que ante ciertas situaciones o personas tengo comportamientos desajustados o que me quitan libertad. Me siento disminuido o disminuida, inconfortable o inapropiado o inapropiada frente a algunas personas. Me observo pensando obsesivamente en ciertas personas, emitiendo frases o respuestas que quisiera decirles al encontrármelas frente a frente. Pienso a veces que mi vida ha sido muy dura y que Dios me ha mandado pruebas muy difíciles. Siento a veces que he fracasado en el trabajo o en el matrimonio o con mis hijos o en otros aspectos de mi vida. Me critico interiormente por no ser en alguna o muchas áreas como yo quisiera. Critico a otros por no ser en alguna o muchas áreas como yo quisiera. Si usted responde tan solo a una de estas preguntas que sí, necesita perdonar. Okay. Y generalmente en los talleres que impartes, una vez que hacen este cuestionario, la gente reconoce inmediatamente la necesidad de ese perdón, o hay mucha negación, es difícil realmente dar el paso. La verdad, Jorge, que la gente suele reírse, porque responden a casi todo que sí. Porque yo creo que todos nos podemos identificar bastante con las preguntas, ¿o no? Sí. Mira, mientras más años uno tiene, uno más se identifica, yo creo, porque uno es más realista respecto a estas cosas, pero la verdad es que... No, y habrá diferentes niveles. Exactamente. Pero de alguna forma, pues todos vamos cargando, ¿no? Sí. Cuál más, cuál menos, en mayor o menor medida, tú te identificas con alguna de esas preguntas de una forma u otra. Lo otro que es como curioso es cuando uno habla de perdonar, son las reacciones que surgen, Jorge. Voy a ejemplificar las más clásicas. Entonces, perdonar jamás. Sí. Yo no perdono a nadie después de lo que me hizo. Esa es una respuesta bastante clásica. Otro dice, no, que Dios lo perdone, porque lo que es yo, por ningún motivo. Después, perdono, pero no olvido. Y otra también, yo no tengo a quién perdonar. O sea, si yo me llevo bien con todo el mundo. Cuando yo inicié el taller de perdón, partí con esa frase, hasta que a lo largo del taller, no te puedes imaginar cómo se me cayeron los velos. Estaba convencida que no tenía nadie que perdonar. Eso tenía un bloqueo total de mi resentimiento. Perdona, a este primer taller fuiste con la idea de que querías perdonar a alguien. Sí. O alguien me dijo, anda a este taller de perdón porque yo creo que te va a ayudar. Y llego, y como te digo, no, pero si yo no tengo a quién perdonar, como que no tenía mucha conciencia de que tenía que perdonar, o no entendía, más bien yo creo que no entendía lo que era el perdón. Y cuando empiezo a adentrarme en el taller del perdón,
Fue un velo tras otro que se me empezó a caer. Al final eran listas de personas y fue como comprender lo que significaba estar resentida. No entendía nada. Así que fue una experiencia muy reveladora. Sí. Sí. Cuando nos percatamos de esa necesidad que tenemos de perdonar, ¿es alentador o es una experiencia que te Mira, entierra o lo ves tan difícil que dices, no, esto yo no lo puedo superar? Para mí, a ver, pasan varias cosas. Para mí en lo personal fue una revelación y fue liberador. Primero que nada, comprender lo que me pasaba, porque fue descubrir la raíz profunda de mis angustias, de mis dolores, de mis depresiones. Entonces fue como comprenderlo. Y eso fue muy liberador para mí. Sí. Fue como ir a la raíz de ciertas cosas que me pasaban y no comprendía. Eso por un lado. Hubo cosas que no me gustó mucho verlas, o sea, para serte bien sincera. Pero el mirar en la verdad es muy liberador y muy sanador ya. O sea, cuando Jesús dice que la verdad nos hará libres, puede comprender en lo profundo que es verdad, que eso libera. Y lo más maravilloso fue cuando yo empecé a perdonar, pude experimentar el poder sanador del perdón y cómo trae paz y cómo sana las heridas. Eso fue impactante. Pero hay situaciones donde cuando hay experiencias muy dolorosas en nuestras vidas, hay una reacción que es muy fuerte y con la que uno se suele topar. Yo quiero perdonar, yo quisiera perdonar, pero no puedo porque tengo demasiada rabia. O sea, esta persona no merece que yo lo perdone. Y lo que yo quiero es que sufra lo mismo que yo he sufrido. Esta es una reacción que es muy habitual en los talleres y que las personas se cierran y dicen, no puedo porque tengo demasiada rabia, demasiado dolor, esta situación me supera. Y esto es bastante común. Y yo creo que es bueno que la gente lo sepa porque mis sentimientos pueden ser un obstáculo para el perdón. Y quiero que sepan que eso es normal. Y lo que es importante, y quiero que las personas lo comprendan, es que los sentimientos no son obstáculo para el perdón. Porque yo puedo perdonar a alguien muriéndome de la rabia y queriendo matarla. Y eso es muy importante, o sea, sí. Porque la verdad es que yo puedo tener mucho rencor, mucha rabia con una persona y como alguien me lo decía, lo que quiero es partirla en pedacitos. Quiero que se muera. Lo que quiero es vengarme, quiero que sepa lo que es sufrir como yo sufro. Porque la verdad es que nosotros tenemos sentimientos terribles con las personas que nos han herido o que han herido a alguien que es muy importante para nosotros, que también puede ser eso otro. Sí. A veces es más fuerte incluso, ¿verdad? A veces cuando uno herido un hijo, en fin, o sea, pueden surgir los sentimientos dentro de nosotros que nosotros no sospechamos que tenemos, pero terribles, pueden surgir volcanes de odio en nosotros. Entonces, y eso no vamos a hacer juicios sobre lo que sentimos. Eso está, simplemente está. Lo importante es qué hago con esa rabia y con ese dolor. Y yo puedo perdonar a pesar de esa rabia y ese dolor. Y eso es muy liberador. No importa que tenga rabia. Y voy a explicar por qué. Porque el perdón no tiene nada que ver con los sentimientos. O sea, Jesucristo me invita a perdonar más allá de los sentimientos. Y aquí voy a explicar por qué y cómo es el proceso de perdón. Lo primero que voy a hacer, voy a pedirle ayuda al Espíritu Santo. Porque si estoy con mucha rabia, obviamente que me va a costar. Entonces yo pido auxilio. Señor Espíritu Santo, dame la gracia, dame la ayuda para perdonar. Eso es una puerta de entrada. Y parto con el perdón. Lo primero y más importante del perdón es que yo perdono no por sentimientos. Incluso mi perdón puede ser profundamente contrario a mis sentimientos. Porque el perdón se realiza desde otro lugar. El perdón se realiza desde una decisión que yo tomo en libertad. Yo elijo cómo quiero vivir. Quiero vivir desde el odio, quiero vivir desde la rabia,
quiero vivir esclava de mi pasado, quiero vivir en función de otros o de mi historia que dominen hoy mi sentir, mis estados de ánimo, o quiero ser yo la que conduzca mi vida, quiero vivir en el presente, quiero vivir en paz. Aquí yo tengo que tomar una decisión, y esa decisión es un acto de libertad donde yo elijo cómo quiero vivir. Eso es una primera cosa, es un acto donde uso la facultad de la libertad. Eso es lo primero. Es de alguna forma tu voluntad. Yo elijo, y aquí utilizo otra facultad que tú la acabas de nombrar. Yo perdono desde la voluntad y no desde los sentimientos. Es decir, yo puedo perdonar con la voluntad, aunque esté con mi sentimiento con que yo quiero matar a la otra persona, pero yo elijo perdonar. Y esto no depende de si el otro está arrepentido o no arrepentido. Nada. Esto es un acto, y voy a explicar por qué. Porque yo voy a realizar el perdón y lo realizo en Cristo. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Jesucristo en la cruz perdonó todo lo que yo he vivido, todo lo que han vivido todas las personas. Es decir, todo lo vivido ya está perdonado. Jesucristo murió en la cruz por todo lo que yo he vivido y por todo lo que han vivido todas las personas. Murió por esas situaciones, pero no solamente murió, resucitó. Eso significa que Él venció esa realidad, es victorioso sobre esa realidad. Por lo tanto, yo entro en esa corriente de gracia, que es una corriente de victoria. Él ya venció esa realidad para mí. Es como que yo fuera a cobrar un cheque que hay para mí en el banco. Entonces, ya está a mi favor. Entonces yo perdono en Cristo. Yo hago un acto de voluntad, decido perdonar algo que ya está en victoria, para ponerlo de alguna forma. Por lo tanto, yo tengo la certeza que ese perdón se va a lograr. Yo simplemente tengo que ejecutarlo. La ejecución es ir al banco y cobrar el cheque, por ponerlo de alguna forma. Pero ¿cómo realizo ese ir al banco? Y aquí viene una cosa importante. Yo pronuncio el perdón con voz audible. Aquí hay una cosa que es como, que parece que no tiene importancia y sí tiene importancia. Cuando yo pronuncio con voz audible, empieza a realizarse el perdón. La voz que se escucha tiene poder. La palabra tiene poder creador de cambiar realidades. Hay muchos psiquiatras que han entrado a esto. Yo conozco uno que es un chileno que se llama Humberto Maturana, que trabajó mucho con los procesos a nivel neurológico. Y él explica que cada vez que yo pronuncio palabras se producen conexiones neuronales dentro de mí. Mis rencores tienen un tipo de conexión neuronal. Cuando yo pronuncio una palabra de perdón, se empieza a producir una nueva conexión neuronal en mí que parte acá. Y esa conexión empieza a actuar y se empieza a producir una transformación interior que empieza a actuar dentro de mi corazón. Pero no solamente está pasando eso, está actuando una gracia dentro de mí, que es la gracia de la cruz, del perdón que realizó Cristo. Se están uniendo dos efectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa gracia de victoria de Jesucristo sobre la realidad que yo he vivido está actuando. Y yo permito, por la palabra que yo pronuncio, que esa realidad se empiece a producir. Aquí hay otro efecto que, bueno, es un poco largo de explicar, pero la palabra de Jesucristo tiene poder creador. Cuando Jesucristo dice, sánate, pronuncia esa palabra, la persona se sana. Cuando Dios Padre empieza a crear el universo entero, crea con la palabra. Nosotros fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Nosotros participamos en parte del poder de la palabra. Mi palabra tiene poder. Cuando yo le digo a una persona, qué amoroso eres, esa palabra tiene un efecto sobre la persona. Si yo le digo que eres tonto, esa palabra también tiene un efecto sobre la persona. Cada palabra que yo pronuncio tiene poder. Entonces, cuando yo empiezo a pronunciar palabras de perdón, esa palabra empieza a crear una realidad nueva en el universo, pero también dentro de mí. Y empieza a modificar realidades. Por eso el perdón se hace con voz audible. No se hace de pensamiento. Yo no saco nada con pensar que tú eres una persona muy amable o que eres una persona inteligente, tú nunca te vas a enterar. No tiene efecto. Pero cuando yo lo digo, sí tiene un efecto. Tiene un efecto sobre ti. ¿Entiendes la diferencia? Sí. Tú dirías de esta forma audible, de preferencia,
a la otra persona. No, esto es una cosa entre algo... Dios y tú. El perdón es unilateral. Ya. Es algo que tú realizas con Cristo. Okay. Ahora, ¿qué hago con la otra persona? ¿Ayuda a hacerlo dentro de una iglesia? El proceso es para ti. No, ni siquiera necesitas ir a una iglesia, okay. nada. Tú lo empiezas a realizar contigo mismo en oración y tú dices, porque se hace en oración porque lo hacemos en Cristo, porque esto en el fondo es una oración con Cristo. Entonces, tú perdonas al otro, el otro no tiene por qué enterarse. Ya, ok. Y muchas veces es malo que se entere, porque yo hoy te digo, Jorge, te perdono por esa pesadez, aquí dicen pesadez, que me dijiste tal, y tú me vas a decir, ¿cuándo? Si yo no te dije, y voy a tener probablemente un problema contigo. La mitad de las veces de las cosas con que yo quedé resentida contigo, tú nunca te enteraste. Sí. Otras puede que sí, pero entonces es conveniente no tocar el tema, salvo que Dios me haga comprender que es importante hablarlo, pero es conveniente hablarlo una vez que yo haya resuelto los problemas que tengo internamente y esté en paz, porque si no, lo más probable es que reproduzca un problema más grande del que había antes. Lo importante es que yo quede en paz, porque ¿qué es lo que hace cuando yo inicio el proceso de perdón? Porque el perdón se pronuncia muchas veces hasta que mi corazón quede en paz. Es como una herida. Igual que las heridas, mientras más grave es la situación, es una herida más grande. Si la situación es menos grave, es una herida más chica. El perdón es como cuando uno empieza a limpiar una herida y permite que esa herida empiece a cicatrizar y se cierre. Por ejemplo, yo tengo aquí, al lado de la rodilla, tengo una cicatriz bastante grande con 12 puntos por un clavo que me enterré de chica porque alguien me empujó y me enterré esos clavos de construcción que son como de este porte y me hizo un rajón gigantesco. Fue una herida grande. Hoy día está totalmente cerrada. Yo veo la cicatriz, no siento nada. Me acuerdo de lo que pasó. El perdón no es que uno olvide, uno recuerda, pero no tiene poder de afectarme eso. Yo estoy en paz. Entonces, ¿qué es lo que inicia esto? Inicia el proceso de cicatrización hasta que cierra y ya no tiene poder, ya deja de doler. Por eso el perdón es un proceso que permite que vaya cerrando una herida interior hasta que cicatriza totalmente y yo quedo en paz con eso. ¿Queda como claro? Y en esta oración de perdón que haces audible, generalmente le agregas o le añades o le buscas un motivo tipo lo que hizo Cristo en la cruz, al decir, ¿por qué no saben lo que hacen? O porque... No, es muy simple. Tú dices, perdono a tal persona, lo perdono por esto. Bueno, lo que hace esta oración de perdón es que inicia un proceso de liberación y sanación en mí, pero también en el otro. O sea, a mí me empieza a liberar de eso que aconteció en mi historia en el pasado y me va liberando de esa persona, porque siempre son acontecimientos asociados a una persona. Y va sanando y va trayendo paz a mi corazón. Y eso es lo que va quitando el poder que tiene sobre mí el pasado y las personas. Y acá hay algo también que... Dices que también tiene un efecto en la otra persona. También tiene un efecto en la otra persona. Es como que a mí me ubicara de una manera distinta respecto al otro. Y eso también obliga al otro a ubicarse distinto respecto a mí. Se modifican las dinámicas de las relaciones. Si yo cambio, el otro también cambia. Y yo puedo vivirme respecto al otro de una manera distinta. Entonces mis comportamientos empiezan a cambiar. Ahora, se puede dar, tú das el perdón a la otra persona, pero de alguna forma prefieres cierto distanciamiento porque sabes que esa relación puede ser herirte, ¿no? Puede haber algún... Depende de lo que ha pasado en esa historia y del tipo de relación. Hay relaciones que tú puedes retomar sin problema. Hay otras que es más saludable mantener cierta distancia. El problema es que las relaciones más importantes y más difíciles son las más próximas y son las familiares. Ahí se requiere como prudencia y sabiduría el cómo manejarlas. Y hay que pedirle como... hay que discernir y pedirle ayuda a Dios cómo vivirlas, porque hay personas que son más complejas y más difíciles en la vida, por lo tanto hay situaciones que nunca van a cambiar. Y ahí necesitamos mucha sabiduría
para ver cómo vamos a aprender a vivir nuevamente esas relaciones desde el perdón, que ya es un lugar ya distinto porque soy más sana para vivirla y estoy más en paz para vivirla. Ahora, hay personas que son muy enfermas y yo necesito a veces tomar cierto tiempo, distancias para poder sanarme yo, para que Dios me pueda sanar también interiormente, para poder vivir con esas personas y que puedo retomarlas después, esas relaciones con más restauradas interiormente. Sí. Ahí hay que ir viendo caso a caso, porque hay situaciones, hay miles, personas hay miles, pero lo importante es que ese tipo de relación se puede ir modificando y si hay cambio en la medida que yo pueda perdonar y pueda cambiar internamente por medio del perdón. Y ahí se producen grandes milagros, la verdad. Sí. Es muy impresionante lo que pasa. Otra cosa que ayuda mucho también son los sacramentos. Nuestra experiencia es que el sacramento de la reconciliación es un gran aliado porque tiene un gran poder liberador y sanador también. Lo mismo que la Eucaristía. En el momento de la consagración donde se transforma el pan y el vino, el poder presentar las relaciones, el perdón, lo que se ha vivido ahí para que sea transformado por Dios, también tiene un gran poder para ayudar, acelerar y acompañar todo este proceso, sobre todo el tema de las memorias, los recuerdos. Pero los recuerdos son a veces muy duros en nuestras historias y a veces volver a recordar, vuelven a abrir heridas, entonces es bueno ponerlo. Y también cuando han sido casos, sobre todo las experiencias traumáticas, que son experiencias que han sido muy duras, a veces es bueno pedir a un sacerdote que dé la unción de los enfermos también. Esas son nuestras experiencias con los sacramentos. Entonces son cosas que ayudan. Ya a este respecto, ayuda, hay una oración que es muy cortita, que es la que usamos nosotros, que es como una fórmula que resume todo esto que yo te he dicho, y la voy a explicar. Y dice de la siguiente forma, dice, en el nombre de Jesucristo, que es la persona de Jesucristo, porque lo que te explicaba, nosotros perdonamos en Cristo, y nombre es la persona, por su gracia, la gracia de la cruz, y mi voluntad, que yo pongo mi voluntad, yo perdono a, y pongo el nombre de la persona. Lo perdono por, y pongo la situación de lo que sucedió. Después pongo, lo libero de culpa, porque el perdonar es la decisión de dejar de culparlo. Aunque sea culpable, porque aquí el perdón es decidir quitarle la culpa, y le pido a Dios que lo bendiga. A veces esto me cuesta muchísimo, pero pedir la bendición de Dios es pedir que Dios derrame su gracia para que esa persona sea sanada, para que sea transformada, para que reciba lo que necesita, de modo que la gracia de Dios actúe transformando las relaciones y la vida de esa persona y también la relación que tenemos los dos. Esa es la petición que se hace cuando uno pide una bendición para esa persona. Esa es como la fórmula básica del perdón. Sí, muy simple. Es muy simple. Y como que resume todo lo que lo que te he dicho en 4 líneas. Qué bien. Nosotros, de hecho, hemos editado unas tarjetas donde está, se explica un poco básicamente y está esta fórmula que es muy simple, que te lo hace muy fácil. Oye, Loreto, ¿y tú a quién dirías que hay que perdonar? Bueno, hay 3 perdones básicos y eso se subdividen. Lo que es más evidente para nosotros siempre es a los otros. Bueno, en ese perdón a los otros, es a los demás, a mí mismo y a Dios. Voy a explicar cada uno. Respecto a los demás, hay 2 perdones que son esenciales porque de esos perdones se derivan todos los otros. Y esos perdones son a nuestro padre y a nuestra madre. No porque nuestro padre y nuestra madre sean especialmente culpables, sino por lo siguiente. La relación con el padre y la madre son las relaciones más fundantes de nuestra estructura de personalidad. ¿Por qué? Todo niño, desde que es concebido hasta los 8 o 10 años, es una especie de esponja. Graba todo lo que sucede. Todo lo que va aconteciendo hasta esa edad es lo que lo conforma como persona, es lo más fundamental que lo conforma, es como una grabadora en el fondo. ¿Y qué es lo que sucede? Tú eres padre, yo soy madre, nosotros sabemos que ningún padre quiere dañar a un hijo.
Pero lo que hablamos al en la sesión pasada, nosotros somos herederos de una historia. Nosotros llegamos a ser padres con los recursos buenos o malos que hemos traído producto de nuestra historia. Queremos hacerlo mejor, pero algunos traen buenos recursos, otros traen recursos mediocres y otros traen muy malos recursos de acuerdo a la historia que les ha tocado vivir. Por lo tanto, nadie da lo que no tiene. Entonces, cada hijo vive lo que sus padres buenamente pueden darle. Algunos pueden dar un buen amor, otros un amor más o menos, otros amores muy enfermos. Ahora, como nosotros venimos con lo que partimos la charla anterior, fuimos creados desde antes de nacer, fuimos creados por Dios. Nuestro anhelo de Dios es a la medida de Dios. Por lo tanto, nuestros padres, aunque sean muy buenos padres, nunca van a poder colmar el hambre de Dios, de amor, que tenemos nosotros, porque esa medida es a la medida de Dios. Aunque tengamos el mejor padre del mundo, nuestra hambre va a ser mucho mayor que la que nos pueden dar nuestros padres. Por lo tanto, siempre en nuestra realidad familiar va a haber carencia. Y porque la realidad que hablamos antes, que todos traemos la realidad del pecado original, la traemos en nuestro interior. Por lo tanto, inevitablemente nosotros traemos nuestras fallas, nuestros límites, nuestro pecado a nuestras relaciones. Y eso, ¿qué es lo que hace? Es que la relación con los padres siempre va a tener fallas, límites, carencias. Inevitablemente vamos a herir a nuestros hijos. Nosotros fuimos heridos, nuestros padres fueron heridos, nuestros abuelos, así vamos a llegar a Adán y Eva. Es justo una cadena. Por lo tanto, el perdón más fundamental que tenemos que realizar nosotros a nuestros padres en todo aquello que nos dieron mal y en todo aquello que no pudieron darnos. ¿Por qué es tan importante? Porque la realidad de cómo vivimos las relaciones amorosas con nuestros padres, yo la traslado a todas mis otras relaciones. Entonces, cuando yo me case, la forma que establecí relaciones con mis padres la voy a repetir, inevitablemente, con mi mujer o con mi marido. Lo divertido es que yo siempre voy diciendo, yo no voy a repetir mi historia. Inevitablemente, me guste o no me guste, o la repito o me voy a los extremos. Pero ninguno es sano, ni lo que repito ni a los extremos que me voy, porque ninguna viene de un lugar sano mío. Entonces yo necesito que el Señor entre a mi vida, que yo pueda hacer los perdones para que Él pueda sanarme y pueda establecer relaciones más sanas con mi marido, con mis hijos, con mis padres. Uno de los mandamientos es honrar padre y madre. ¿Cómo puedo yo honrar bien padre y madre si no me he reconciliado con mi historia y con mis padres? Es imposible. Y por lo tanto, ¿cómo yo puedo ser un padre o una madre sanamente si no he podido reconciliarme con mi historia, con mis padres y permitir que Dios me sane en mi paternidad y en mi maternidad para poder vivir con mis hijos una relación paternal y maternal más sana? Y eso a la vez me permite vivir una relación matrimonial más sana. Queda claro, sí. ¿No? Y aquí nos vamos, mis padres, con mis abuelos, con mis tíos, con la familia política. Porque yo no solamente me caso con mi marido, con mi mujer, me caso con toda la familia de ellos. Y ese ahí, por Dios, que hay roces muchas veces, ¿o no? Sí. Después está toda mi historia, ¿para qué le digo? En el colegio pasan muchas cosas. Hoy día está tan de moda el bullying. Sí. Por Dios, hay experiencias que son maravillosas y otras que son terribles. Uno escucha y uno ve cosas que son tremendamente dolorosas y otras que son preciosas. Pero hay muchos perdones que hacer. Viene después la etapa de la adolescencia. Vienen tantos cambios ahí, se producen tantas inseguridades, hay muchas cosas que perdonar. La etapa de los noviazgos, ese que me traicionó, que me dejó, que no me quiso como yo esperaba que me quisiera, etc. Viene la etapa del matrimonio. El matrimonio es una relación tremendamente próxima, donde hay muchas expectativas sobre el otro. Cuando hay muchas expectativas, vimos lo que pasa. La realidad es que el otro nunca puede llenar mis expectativas, entonces eso produce mucha frustración. Por lo tanto, en los matrimonios partimos todos, pero como caballo carrera, y terminamos como, entonces se producen muchos problemas. Y yo traslado mis expectativas a mis hijos.
¿Qué pasa ahí? Entonces yo espero que mi hijo sea el mejor amigo, el más inteligente, el más bonito, el que saca todos los premios, y resulta que no puede ser todo. Y vienen todos los ólogos habido por haber, y resulta que, bueno, mi hijo es lo que es. Si a mí me importa que mi hijo sea buen deportista, resulta que él es artista, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo resuelvo? O en mi casa le da mucha importancia a la inteligencia y resulta que el niño salió bueno es amistoso, pero no salió el mejor de la clase. ¿Cómo resuelvo todas esas cosas? Porque esas cosas pasan. Sí. O es tímido y no es tan amistoso, nunca va a ser el centro de atención de los grupos sociales. Entonces, bueno, ahí se van produciendo, entre las expectativas y la realidad, se van produciendo tensiones. Entonces yo espero cosas, o nuestros hijos van creciendo y van tomando decisiones o opciones en la vida que no son las que yo quiero, no son las que a mí me gustan. ¿Y qué hago con ese hijo que hace opciones con las que yo no estoy de acuerdo? Sigue siendo mi hijo. Y entro en tensiones internas que no son fáciles. Sí. Después está la realidad del trabajo. Yo encuentro que ser jefe de las cosas difíciles de la vida, Sí. y ser empleado tampoco es fácil. A veces hoy día los ambientes de trabajo con las metas se producen tensiones terribles y los ambientes de trabajo pasan a ser verdaderas competencias donde tú no puedes ser tú mismo y en paz poder desplegar tu capacidad. Se producen cosas duras hoy día con la competencia dentro de los trabajos. Hay muchos perdones que dar. ¿Para qué decir toda figura de autoridad? Vamos a los colegios, profesores, sacerdotes, monjas. Otra figura de autoridad, policía, jueces, gobernantes, partidos políticos, ese con el que a mí no me gusta, no estoy de acuerdo. No solamente partido, ese político que me carga. Sí. Después están, por ejemplo, médicos, enfermeras, ese que... nosotros decimos metió las patas, no sé cómo lo dicen acá en México, metió la pata y quedó dañado una persona que yo quiero y que hizo un daño grave. Son perdones que no son menores. Sí. A veces ocurren desastres de la naturaleza. Sí. En fin, o sea, ahí hay un país con el que entro en guerra. Esas son heridas duras de la burocracia. Ese personaje de un lado que no quiere moverse para solucionarme un problema y que es importante para mí. Y que por Dios que me generan rabia. Sí. Pero son cosas de todos los días. O sea, es realmente un ejercicio cotidiano. La capacidad de perdonar es algo que... Toca toda mi vida. No es algo que ya hice una vez. No, porque o sea, es un aprendizaje, de alguna forma un hábito, ¿no? que vamos a ir formando. Exacto, es una forma de vivir. Una forma de vivir. Así como yo me baño todos los días, esto es como el baño diario de cómo convivo con las personas. Sí. Esa es para ser más preciso. ¿Esto lo incluirías en el examen de conciencia de la noche? Yo concretamente reviso mi día y reviso cómo me relacioné en el día. Entonces, de repente uno se va dando cuenta cómo vivió el día con las personas. Y es bien sano porque te ayuda a constatar, a ver qué pasó. Porque yo creo que hay una primera etapa que es mucho del pasado, pero después ya se traslada al cómo vivo el hoy. Entonces, es importante. Hay otro perdón que no es menor, son los muertos. ¿Cuántas veces se ha ido alguien en mi vida y yo quedé con algo sin resolver con esa persona? Y nosotros tenemos que acordarnos que como bautizados, nosotros pertenecemos a un cuerpo místico. Un cuerpo que es en Cristo y en ese cuerpo no hay vivos o muertos, no hay distancias. Porque a través de la oración yo puedo resolver muchas cosas. Y yo puedo hacer un perdón a ese que se partió, o perdonarlo, o pedirle perdón. Y eso es muy bonito. Para nosotros hemos tenido experiencias preciosas de perdón con personas que hayan partido. Entonces, es muy lindo. Estamos con los tiempos muy al justo, entonces quiero ir Hay otro perdón que es muy importante, que es el perdón a uno mismo. Y ese tal vez es uno de los perdones más difíciles. Porque supone
uno es la cosa de perdonarse aquellas cosas que uno ha hecho mal y que por Dios que nos penan. Y implica aceptar que uno no es todopoderoso, que uno es una persona limitada, aceptar que uno falla, que no es salvador de nadie, y es una y otra vez volver a perdonarse y poder aceptarse en lo que uno es. Y de fondo es poder acoger algo que es fundamental para todos nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, amados de Dios, y que Él nos quiere como somos. Y lo que a Él le importa, y que es algo que es muy importante, ¿cuál es la relación de Dios con nosotros respecto al pecado? Hay un texto muy lindo de San Juan que dice que Dios no viene a juzgar, viene a salvar. Dios no entra en relación de juicio con nosotros. Dios siempre entra en mi vida para salvarme. El que se enjuicia soy yo. Entonces, ¿Dios qué es lo que quiere de mí? Ok, tú cometiste algo, hiciste algo que estaba mal. Arrepiéntete, pídeme perdón, perdóname, perdónate tú, demos vuelta a la página. Y seguimos adelante juntos. Pero hay otro que está interesado en que yo siga la culpa. Sí. Y aquí hay una cosa que hay que diferenciar. El arrepentimiento y el perdón es de Dios. La culpa o los sentimientos de culpa, permanecer en culpa, proviene del demonio y del tentador. Sí. O sea, el que nos acusa día y noche, dice la Escritura en Apocalipsis, es el demonio. Él es el gran acusador. ¿Y qué es lo que produce la culpa en nosotros? La culpa me achica, me aplasta. ¿Y qué es lo que pasa? Digo, ¿con qué cara voy yo ante Dios con lo que he hecho? Y lo que hace es que me aleja de Dios. La culpa no proviene de Dios, porque Dios quiere que yo continúe con Él. Él quiere perdonarme, Él quiere que yo viva. Y la culpa me impide que yo viva. Entonces, cuando yo entro en culpa, eso no proviene de Dios. Es importante captar eso, y cuando uno está en culpa, salir de ese lugar, porque ese lugar no proviene de Dios. Dios quiere, arrepiéntete, pide perdón, perdónate tú, porque lo que me cuesta es perdonarme yo. Sí. Y sigamos adelante. Y el otro va a sembrar la desesperanza. Exactamente. La desesperación, el encerrarme sobre mí mismo, un pesimismo. El mirarme que yo no valgo nada. Yo soy valioso y precioso a los ojos de Dios en mi vida. Tanto vale mi vida que dio su vida por mí. O sea, entonces esa es la mirada de Dios. Experimentar ese amor incondicional del Padre, ¿verdad? Exactamente. Pudo ser uno de los dos hijos del hijo pródigo y en cualquiera de los dos casos, pues sí, el Padre se vuelca, ¿no? Absolutamente. Y ve para adelante y te recibe abrazándote a besos. Jesucristo perdona siempre. Siempre. Sí. O sea, lo que a Él le importa es que yo viva, sí, y me quiere con Él. Sí. Entonces, y lo otro es poder aceptarme. O sea, Dios quiere que yo me acepte y me ame como soy, porque Él me creó como soy. Sí. Entonces, y Él me acepta limitado, porque yo no soy Dios. Entonces, el perdón a uno mismo también tiene que ver con no ser Dios, no compararme con otros. Porque aquí el tema de parte de nuestra cultura es la permanente. Entonces, si yo soy gorda, quiero ser flaca. Si soy flaca, quiero ser gorda. Si soy rubia, quiero ser morena. Si soy morena, quiero ser rubia. Entonces, si soy inteligente, muy inteligente, no es que quiero ser más amistosa. Si soy amistosa, quiero ser, no sé, quiero ser bonita. O sea, siempre estoy queriendo lo que no soy. Entonces, Dios me creó como soy y me ama como soy. El poder acoger la belleza que yo tengo, que es única y irrepetible, y que además ese ser que Dios me dio es con una misión. Necesita de eso que yo soy para que yo pueda vivir la misión. Porque si yo estoy queriendo hacerlo del lado, no voy a poder cumplir lo que Dios me pide a mí. Sí. Eso es como fundamental. Hay una palabra que a lo mejor se utiliza mucho, he perdido fuerza, pero ahora que hablas pienso en quizás parte del propósito de vida, de enmienda, es ese acéptate, aceptar, ¿verdad? Aceptarte a ti, aceptar la realidad de los demás, aceptar los padres, aceptar la vida, las circunstancias, ¿no? De alguna forma permitidas por Dios como su voluntad y simplemente no quejarnos, no... Pero ¿sabes qué? Es que el perdón ayuda a vivir la aceptación. Sí, Nosotros hacemos mucho la oración del perdón y a continuación hacemos renuncio a tratar de ser aquello que no soy. Acepto y recibo la creación que Dios hizo de mí.
y que el otro no sea lo que yo Exacto. quiero que sea, sino lo que él es o la que ella Y es. agradezco lo que yo soy, porque Sí, lo que soy sí. es bueno. Agradezco. Entonces es como la mirada de agradecimiento a Dios por la Sí. creación que Él hizo de mí, Sí. porque Él me quiere así y me quiere Sí. para algo así. Sí. Entonces es muy linda esa mirada y me da mucha paz y me da mucha alegría de poder ser quien soy y poder aceptar esto. Yo soy buena para esto, sí, y gracias Señor. No, y no soy esto, y bien, no soy esto porque sí soy esto. Es como que eso te da mucha tranquilidad. Sí, sí. Me falta un perdón. Te falta uno. Bueno, vamos. Y uno no menor. Ok, bueno. Y que es el perdón a Dios. Bueno. Nosotros le hacemos muchos reclamos a Dios, sobre todo cuando han habido muchos dolores en nuestra vida. Claro. Y ese reclamo, porque decimos, ¿cómo tú que eres todopoderoso? Sí. Permitiste esto, ¿cómo tú que eres todopoderoso? ¿Dónde estuviste tú cuando sucedió esto en mi vida? Hay un texto bíblico de Jeremías que dice, yo me dedico a hacerles el bien. Y la verdad es que Dios se dedica a hacerles el bien. Los dolores de nuestra vida provienen del pecado, de nuestra libertad mal usada. Y la verdad es que yo siempre recomiendo, perdona a Dios porque Dios necesita que yo lo perdone, porque cuando yo estoy enojada con Dios, aunque sea a nivel inconsciente, yo me alejo de Dios. Y Dios no quiere que yo esté lejos de Él porque Él quiere dedicarse a hacerme el bien. Y si yo estoy enojada, aunque sea a nivel inconsciente, no permito que Él esté cerca de mi vida y que me haga el bien. Yo necesito perdonar aquellas cosas en las que siento que Dios no estuvo en mi vida. Yo necesito perdonarle aquellas cosas donde siento que Él me mandó pruebas difíciles en mi vida. Porque de alguna forma siento que Él me ha dañado, entre comillas. Dios no me ha dañado, pero los acontecimientos de la vida sí me han dañado. Mis opciones, mis malas opciones me han dañado. Las malas opciones de otro me han dañado. Son esas las que tengo que perdonar, pero como de alguna forma he transferido esa culpa a Dios, necesito perdonar a Dios para sacarlo de esta ecuación y permitir que Dios sí actúe. Y es bueno preguntarle al Señor, Señor, muéstrame cómo tú estuviste en estos acontecimientos en mi vida. De modo que, y eso es muy bonito, yo lo hice en algún minuto y eso me mostró cómo estuvo presente y fue una experiencia preciosa, pero antes tuve que perdonarlo porque estaba ciega, como estaba enojada con él, estaba ciega, pero es una experiencia muy importante. Entonces es muy lindo porque uno no se da cuenta, porque uno no se permite a nivel consciente estar enojada con Dios. Pero es un perdón importante. Y su gran anhelo es la comunión, la cercanía. Los que se aman quieren estar juntos todo el tiempo, ¿no? Y por eso quizás ese gran regalo de la Eucaristía. Y sin embargo, como tú dices, si nosotros tenemos esta percepción de que de alguna forma Dios me está quedando a deber o Dios no estuvo en momentos importantes de mi vida, hay ese alejamiento. Y seguramente a su sagrado y delicado corazón ha de ser algo muy... ¿Y sabes qué pasa cuando yo estoy a nivel inconsciente enojada con él o consciente y no lo he perdonado? Se produce como un tapón interiormente y yo no puedo experimentar cuánto me quiere y quedo ciega a su presencia y a todas sus gracias. Es de unos perdones importantes el perdón a Dios en mi vida. Por eso es bueno, Señor, muéstrame si estoy enojada contigo y en qué cosas estoy enojada contigo. Es preguntarle. Pues qué bueno que lo pudiste incluir, nos pasamos un poquito, pero... Sí, perdón, pero no, es un tema que da para mucho. No podíamos dejar ese aspecto fuera, ¿no? Y te estaba agradeciendo por tu participación y tu gentileza de venir aquí a acompañarnos. Seguramente será de gran ayuda para los que participen en el foro y los que seguramente también lo consumirán bajo demanda después, ¿no? Porque estos videos es lo hermoso que uno no sabe dónde llega, ¿no? Pero sí me gustaría que agregaras cuál es la página web donde está la información de tu trabajo, de tus cursos, tus talleres o algo, porque seguramente habrá mucho interés en conocer más. Puedo dar la página que está en Chile, por si necesitas más información, es www.centrolaprovidencia.cl. Eso es para más información. Yo trabajo acá en México, en este momento estoy dando talleres por Zoom, por la realidad del COVID, pero puedo dar mi correo electrónico por si alguien quiere contactarse, es loretoperezvial@gmail.com, si alguien quiere escribir y pedir más información de eso o quisiera a lo mejor
contactarse para hacer algún taller, es cosa que me escriban a ese mail y encantada por recibirla, por conversar y ver que puedan hacer algún taller si se interesan. Sí, pues muchas gracias, Loreto. Qué gusto conocerte y qué gusto compartir esto contigo. Transmitir, bueno, aunque sea en un tiempo corto, pero es lo que podemos hacer y espero que les haya servido. Sí, nos quedamos con gran interés en el tema. Despierta el interés de profundizar, de leer, de realmente acudir a un sacerdote, lo que sea necesario, porque creo que es fundamental en estos momentos y no hay nadie que se sienta que puede estar libre de esto, ¿no? Yo creo que es una necesidad para todos y para todos nos hace un bien tremendo esto. Sí. Pues nos despedimos, muchas gracias a todos y esperemos que haya sido una sesión que haya sido de su interés. Buenas tardes.